Bienvenidos al canal de YouTube Mira la Voz de Arroyo. Hoy vamos a hablar con Cristina Molina. Ella es psicóloga y vecina de Arroyomolinos. Buenas tardes, Cristina. ¿Quién es Cristina? Pues yo soy psicóloga, soy especialista en mediación, en resolución de conflictos y experta en trastornos socioeducativos con niños y adolescentes, trastornos de conducta. Entonces, nada, también soy mamá, que creo que también es importante decirlo, y trabajo, sobre todo trabajo online y a domicilio. Pero también tengo dos centros aquí en el pueblo, como el Centro Educativo A3 o acá BioFood en el herbolario del centro del pueblo, donde si necesitáramos algún sitio en alguna de las sesiones, dispondríamos de salas. Muy bien. Cuando se refiere Cristina al pueblo, se refiere a Arroyomolinos, Sí, porque perdón. como esto se ve en más sitios, pues se refiere en efecto a Arroyomolinos. Me ha hecho gracia que pone y mamá. Esto de ser mamá es complicado. Sí, yo creo que aunque lo haces con gusto, pero es un trabajo más, ¿no? Son horas que hay que dedicar también y esfuerzo. Y al igual que el trabajo, aunque me gusta mucho, pero es tiempo invertido. Pues 24 horas de servicio y eso te advierto que ya es para toda la vida, ¿eh? O sea, lo de tener un hijo es para toda la vida. Bueno, Cristina, vamos a entrar un poco en materia. ¿Qué es la violencia de género? Bueno, pues como todos sabemos, es un gran problema, ¿no? En la actualidad, que tiene una alta prevalencia y sobre todo este problema es importante por la gravedad de los efectos sobre las víctimas, que aunque se identifiquen muy bien los efectos físicos, los efectos psicológicos son muy importantes porque no se identifican tan claramente, pero son mucho más graves, más duraderas las secuelas que quedan y sobre todo es mucho más frecuente el maltrato psicológico que físico. ¿Qué problemas psicológicos puede causar este tipo de maltrato? Pues en general un poco de todo. Puede llegar desde el trastorno de estrés postraumático a problemas de depresión, ansiedad, disfunciones sexuales, insomnio, baja autoestima. Realmente puede causar de todo, pero se enfoca mucho con el trastorno de estrés postraumático porque es un trauma, ¿no? Hace poco el Colegio Oficial de Psicólogos sacó un curso con todo esto del COVID que está ocurriendo Sí. sobre el tema del trauma. Y hay veces que no se cumplen todos los criterios, pero aún así es un trauma porque afecta mucho a la vida de una persona y afecta tanto a la desregulación emocional como a dolores musculares, estar en alerta constante. Al final son muchísimos síntomas los que puede presentar una mujer después del maltrato. Con esto del COVID que has dicho, ¿ha aumentado, disminuye, hay más tensión, hay... Estamos más alerta. Ha aumentado los trastornos psicológicos porque realmente, aunque a veces no se tenga miedo en sí al COVID, ¿no? O sea, el miedo lo tenemos todos, pero me refiero que no se haya creado un trastorno con el COVID, el estar en tensión remueve por dentro y saca otros traumas del pasado también, que estaban ahí un poco abandonados o guardados dentro nuestra. ¿Cómo comienza un maltrato? Un maltrato, pues según yo he cogido los puntos de la página de Género e Igualdad del Gobierno y aquí te comienza a contar que los comienzos son muy poco a poco, ¿no? El agresor comienza controlando la manera de vestir, el teléfono, las redes sociales. Al final se causa como un miedo a la víctima a expresar sus opiniones por la reacción de su pareja. Continuamente la víctima se siente inferior al maltratador, hay, aparecen celos frecuentemente y comienzan a alejarse tanto de las amistades como de la familia. Se suelen alejar bastante porque a él no le caen bien. Uh-huh. Entonces, poco a poco esto va creciendo hasta tal punto que el maltratador comienza a ignorar, a despreciar los sentimientos de la víctima, a ridiculizarla, a insultarla, a veces en público, pero casi siempre esto ocurre en privado. La grita, la humilla, la amenaza, incluso agresiones y incluso se esfuerza muchas veces a mantener relaciones sexuales.
El control del dinero es importante, bueno, el control un poco en todos los ámbitos de la vida. Hay veces que las personas que sufren este tipo de maltrato no se dan cuenta, por lo menos en un principio. Bueno, y algunas que en el día de hoy tenemos algún testimonio de que no se han dado cuenta hasta bastante tiempo después, pero amigos y familiares se lo estaban diciendo. Si eso nos ocurre, ¿qué podemos hacer como amigo o familiar de esta persona? Bien, pues realmente lo primero que nos sale a hacer es decirle que le deje, ¿no? Que se aleje por completo, que termine con la relación, pero esto no es tan fácil, es nuestro primer impulso por la protección que tenemos o sentimos hacia esa persona, pero realmente hay que tener en cuenta esta situación porque la víctima ya ha ido perdiendo poco a poco el control de muchos aspectos de su vida. Por esto, ¿no? Porque el maltratador al final dice, explica lo que coge ese control, perdón, de su vida. Entonces, si nosotros utilizamos la misma estrategia que el maltratador, al final la víctima lo único que va a hacer ante eso va a ser o bien alejarnos y quedarse más sola aún, porque recordamos que ella está aislada de las amistades y los familiares generalmente, o bien, o sea, y también seguir perdiendo ese control, ¿no? Ella va a sentir que sigue perdiendo ese control, por lo tanto no se va a sentir ayudada. La víctima necesita saber que estamos ahí, saber que sigue teniendo ese apoyo, a pesar de lo que decida, ¿no? Que es importante ella. Muy bien. Y nosotros, ¿qué actitud es la que debemos de tener? Bien, pues mostrar este apoyo realmente para mostrarlo, lo que podemos hacer es reforzar en muchos aspectos de su vida las cosas buenas, sobre todo cuando la víctima toma buenas decisiones. Es importante potenciarlo, ¿no? Porque esto va a ir devolviéndole poco a poco ese sentimiento de control y de poder en su propia vida. Escucharla sin juzgarla, todo lo que necesite y demostrarla que estamos ahí. Normalizar sus emociones. Muchas veces esto generalmente ocurre mucho, quedamos eh, decimos mucho, ¿no? Cuando alguien se encuentra mal, comenzamos a decir a esa persona, venga, anda, anímate, no te sientas así. Y es importante respetar esas emociones y decirle, es normal que te sientas así. Y más a estas víctimas que realmente tienen alteraciones de emociones constantemente por esos ciclos de violencia. También es importante intentar buscar entre ambos un plan de emergencia. Esto es muy importante para cuando se produzcan esas agresiones, saber, tener claro, ¿no? Al haberlo hablado ya lo tienes más claro, dónde encerrarte para tener acceso al teléfono. Buscar un sitio en el que al encerrarse pueda tener acceso a ese teléfono y poder pedir ayuda en ese momento. Y transmitirle muchísima información sobre cómo podría denunciarle y salir de esa relación, mostrándole, sin decirle lo que hay que hacer, mostrándole esa información y diciéndole, mira, yo voy a seguir aquí, te voy a mostrar esa información, pero aún así, decidas lo que decidas, voy a seguir aquí. Y apoyando esas decisiones al 100%. Y también es importante evitar ciertas actitudes, ¿no? Ciertas actitudes como dar falsas esperanzas de que todo se va a arreglar fácilmente. Esto ocurre mucho, ahora ha ocurrido mucho con el COVID, que es como gente que se ha tenido que enfrentar a ello, se dice a sí misma, todo va a salir genial, ¿no? Todo va a ir estupendamente. Y al final hay que ser realistas. Está bien ser positivos, pero todo tiene un límite. Entonces, si damos falsas esperanzas y nos ponemos aquí, la caída va a ser más grande después si las cosas no salen bien. Entonces, hay que ser realistas. Hay que tener cuidado con la expresión, ¿no? De muerto el perro se acabó la rabia. Es como decir basta, ya va a solucionar el problema. No es así, porque luego, como hemos comentado antes, se quedan muchas secuelas psicológicas. De hecho, estas víctimas suelen acudir a consulta 7 años después aproximadamente de media, porque ya hay mucha vergüenza y mucha culpa y les cuesta mucho solicitar esta ayuda. También es importante evitar el culpabilizar al paciente. Cuando es alguien cercano y tenemos muchas emociones, le decimos, pues, ¿por qué sigues con él?
Sí, ¿y qué has hecho para que sea tan violento? Esto hay que evitarlo totalmente, porque ya se culpabiliza bastante, ya ha entrado bastante en ese papel de echarse toda la culpa, como para que encima alguien externo también eh, la culpe de esto. Luego, evitar una actitud paternalista también es importante, la sobreprotección, porque hay que recordar siempre que el objetivo es que la víctima vaya adquiriendo de nuevo su autonomía. Entonces, evitar esta actitud de protección lo que hace es que la víctima vaya cogiendo las riendas de su vida. ¿No? Hay que tener cuidado y no confundir cuidar con sobreproteger. Ujú. ¿Qué más? Tratar el problema como un simple conflicto de pareja, porque no lo es. Y en muchas ocasiones se trata, no se sabe qué hacer y se trata como si fuera un conflicto más. No imponer los propios criterios de una persona o prejuicios sobre la violencia machista, ¿no? El decirle, bueno, yo tengo este estereotipo formado del maltratador y así tiene que ser. No, porque cada maltratador es un mundo y nadie mejor que la víctima sabe cómo es su situación y dónde está metida. Entonces no hay que imponer esos criterios y esos estereotipos que ya hemos formado por la información que tenemos. Cristina, el 016 es fundamental y las asociaciones de mujeres, que suele haber en todos los municipios, pues son importantes para los primeros momentos, sobre todo, ¿no es eso? Sí, esto es súper importante porque realmente en el 016 y en la página a ver, he buscado justo en la página de género.igualdad.gov.es. Ujú. A mí me gusta mucho porque cada vez que entras en esta página te sale una ventanita. Y esta ventanita, entre las veces que entres, vuelve a salir recordándote ciertas cosas para que el maltratador no se entere de que ha solicitado esta información. De hecho, la tengo aquí, os voy a leer exactamente qué pone para que veáis un poco a lo que me refiero. Nada más que entra, sale, para poder navegar con más tranquilidad por los contenidos de esta web, ten en cuenta lo siguiente. 1. Opción de salir rápido. Dispondrá de un botón siempre accesible en la pantalla. Luego, cuando abras el PDF, nunca le des a guardar o guardar como, solo abrir. Y en caso de tener que salir rápido, cierra la ventana del PDF y en la posterior ventana dale al botón de salir rápido. Borra tu historial de navegación para no dejar rastro después de informarte. Utiliza el modo incógnito o privado de navegación si no quieres que tu navegador guarde registro de los sitios web que visitas y del contenido que descargas. Entonces esto da mucha seguridad porque realmente te da unas pautas para que no se entere. Y ahí en esa página tenemos muchísima información, hay guías, hay test, las guías tanto para una víctima como para personas que conocen a víctimas, de cómo actuar. Es una página bastante completa. Es importante ponerse en manos de un profesional, por lo que veo. Sí, la verdad que es bastante importante porque quieras que no, estas personas dejan de ser ellas mismas. De alguna manera, ¿no? Bueno, de muchas maneras, porque al final pierden el control de sus vidas, pierden lo que querían hacer o lo que pueden hacer y poco a poco entran en un estado del sistema nervioso de activación constante, de miedo, de indefensión aprendida, ¿no? Es como me va a atacar pero no sé cuándo. Y ese miedo se va recordando, como hemos dicho antes, las fases del trastorno de estrés postraumático, de revivir estos momentos, de evitar ciertos sitios que recuerden a la víctima, al final no les deja seguir con sus vidas. El formar una nueva relación les costará bastante porque el tema del apego, igual que formamos un apego de niños, cuando formamos una nueva familia también generamos nuevos apegos y generamos esa conexión que al final eh, nos hace crear patrones dentro nuestras para relacionarnos con el mundo. El maltratador siempre es maltratador. Como siempre, no te entiendo. Y quiero decir que si tiene cura, se es maltratador en una época y luego esta persona puede llegar a ser una persona con otro tipo de relación normal, o ya es algo que se lleva intrínseco.
A ver, es que eso sería generalizar mucho, pero sí es verdad que existen asociaciones, existen sitios. Yo tengo una compañera, de hecho, que trabaja en sitios donde los propios maltratadores deciden por ellos mismos, algunos deciden por ellos mismos ir a trabajar esto, porque ven que esto es erróneo en sus vidas. Entonces, Ujú. realmente estos patrones se han formado por lo que hablábamos antes, por el apego en la infancia, por las relaciones que han tenido y es muy difícil romperlos. Entonces, claro, no puedo generalizar eso, pero Claro. sí comentaros pues, que hay terapias para ello y para trabajar estos aspectos con los maltratadores. O sea que en definitiva también hay para ellos pues una solución, digamos, pero se tiene que poner en manos de un profesional, es evidente. Claro, y la solución supongo también que yo aquí no quiero profundizar mucho porque no estoy muy informada, pero supongo también que dependerá de cómo tenga esos patrones formados y, y cómo los tenga arraigados a él. ¿En qué situaciones o en qué aspectos puede centrarse la víctima para analizar las situaciones? La víctima puede centrarse, hay dos aspectos que yo recalcaría, hay muchísimos aspectos, ¿no? En terapia sobre todo nos basamos en buscar de nuevo esa autonomía y devolverles el control de su vida, que ellos poco a poco vayan cogiendo ese control. Pero yo recalcaría dos aspectos que creo que son claves para una persona que tiene a su lado a una víctima que puede intentar hacerle ver este patrón de maltrato de alguna manera. Un aspecto es eh, el tema de que no se disculpan, ¿no? Utilizan su conducta controladora para no disculparse, para que la culpa esté en los otros. Son los típicos meteculpas, ¿no? La culpa nunca es de ellos, al final es de la otra persona y no llegan a disculparse. Lo que pasa es que esto lo hacen de tal manera, tan poco a poco, tan escondido, que es muy difícil darse cuenta porque hay mucha manipulación. Porque es verdad que las parejas en sí hemos normalizado, ¿no? Comportamientos, generalmente la sociedad se ha normalizado comportamientos poco sanos, ¿no? Comportamientos de responder con ira o poner apodos, pero al final en una relación sana se pide disculpas y se dan cuenta de ello, pero los maltratadores no. Y luego otro aspecto es que la víctima tuviera la información del ciclo de violencia. ¿Qué ocurre con el ciclo de violencia? Generalmente es así siempre, pero hay aspectos en los que no es así. Y este ciclo conlleva varias fases. Una es la fase de acumulación de tensión. En esta van ocurriendo pequeños incidentes y pequeñas tensiones que se van acumulando, conflictos en los que no se cumplen las necesidades o deseos del maltratador, ¿no? Y lo que hace este es que va acumulando enfado, aunque él no lo haya mostrado siquiera, ya da por hecho que la víctima tiene que cumplirlos. Y entonces ahí se va acumulando con episodios muy breves como silencios, indiferencia, menosprecios, sarcasmos, y ahí la víctima se va haciendo cada vez más chiquitita, ¿no? En vez de conseguir un respeto y una igualdad, que es lo que se busca en la relación, el agresor lo que consigue es miedo y obediencia. Y al final, cuando eso está muy inflado, ¿no? Como un globo, al final explota y pasa a la fase de explosión de la violencia y de agresión física. Esta fase ya es cuando ocurren las agresiones físicas, verbales, psicológicas, incluso sexuales. Y aquí es una pérdida de control completa, donde la mujer, como ya se siente tan chiquitita, ¿no? Ya hay una balanza de desigualdad, no sabe qué hacer, se siente con indefensión realmente. Y después de esta ocurre la llamada luna de miel, la fase de normalización, que es cuando el agresor pide perdón, explica y llora que todo va a volver a ser como antes, que va a cambiar, que pues todo esto, ¿no? Para evitar que no la abandone o no le denuncie, y volvemos a la fase de acumulación de tensión. Y así este círculo vuelve a generarse. ¿Qué ocurre con este círculo? Que cada vez va más rápido y cada vez se cierra antes. Y cada vez que se cierra, la mujer va perdiendo cada vez más el control y su autonomía. Entonces, cuanto más vueltas de este ciclo, más difícil será salir de esta situación. Por lo que veo, está sumamente estudiado
este tipo de situaciones. Con lo cual, en el momento que se detecte, pues por primera vez esto que tú has comentado, sería el momento idóneo para salir de ese círculo. Exacto. Exacto. Cuanto antes se detecte y antes se salga, es más fácil y menos secuelas psicológicas, que las secuelas van a estar ahí, evidentemente, pero realmente menos trabajo personal para volver a ese control hará falta. Bueno, Cristina, una lección magistral yo creo que has dado, en serio. Muchas Creo que han gracias. quedado muchísimas cosas muy claras. Como resumen, ¿qué es lo que, en 4 pinceladas, qué es lo que nos puedes decir? Pues yo recalcaría, al igual que en las terapias nos centramos en darles apoyo a la víctima para volver a coger el control de sus vidas, yo recalcaría sobre todo eso, si conocéis a personas a víctimas que lo estén pasando mal, apoyarlas, recordarlas que están ahí, que estáis ahí, por encima de todo, por encima de sus decisiones, o sea, decirles tal cual, no importa qué decidas hacer, yo te voy a apoyar y voy a estar ahí, decidas lo que decidas. Creo que eso es súper importante, creo que es lo más importante de todo, porque se aíslan mucho y el tener a alguien ahí es el primer paso para darles fuerza para esto. Muy bien. Bueno, Cristina, pues pondré tus datos, tu página, tu teléfono, lo que consideres, por si alguien necesita de tu ayuda, de tu apoyo, pues que pueda ponerse en contacto. Genial, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Cristina, y nada, un auténtico placer. Y bueno, sabes que el canal le tienes abierto para cuando te apetezca y nos quieras contar alguna cosa, que seguro que siempre va a ser una lección magistral como la que nos has dado hoy. Muchas gracias. Un abrazo.